ese retorno como tal, entonces lo estoy recibiendo aquí en la clase empleado, en la función que estábamos comentando de consultar empleado. Entonces, ese retorno lo recibe esta variable y aquí lo que hago es ejecutar mediante pues esta instrucción también propia de SQL de PHP, perdón, para MySQL, que se llama MySQL Query. Query significa consulta. Entonces esta función propia de MySQL recibe dos parámetros, en este caso la sentencia. La sentencia, como decía antes, comentaba antes, pues tiene un select, una instrucción select de SQL que va pues a hacer una acción, en este caso una consulta en la base de datos. Y el otro parámetro es RTO Connex, que es quien recibe el, el resultado, RTO de resultado, Connex, de la conexión a la base de datos. Entonces vuelvo y recibo eso en una variable que se llama result y eso lo retorno a donde fue llamado esta función consultar empleado, o sea, aquí en el controlador. Aquí pues recibo lo que me envió la función anterior de consultar usuario. Aquí vuelvo a evaluar ese resultado. Si no es correcto, entonces tengo aquí un código script que lo que me va a mostrar es un mensaje y dice error al consultar en la tabla. O sea, esto es como si sucedió algo, pues digamos un error en esa conexión o en la sentencia, entonces él me va a imprimir eso. Si no, lo que va a hacer, volvemos acá, lo que va a hacer es recorrer ese resultado, o sea, ese resultado de la consulta. Esta consulta la podemos hacer directamente sobre la base de datos para que ustedes me puedan entender a lo que me refiero con recorrer eso. Bueno, esto nunca se conectó, entonces lo tenemos que hacer acá por la pestaña de SQL. Entonces, un ejemplo que hayamos colocado este número y que ese sea el que el usuario haya intentado insertar, pero como lo que hago es primero consultar su existencia, entonces esa misma sentencia se va a ejecutar, pero desde PHP, y que va a arrojar, va a venir acá hacia la base de datos y me va a mostrar, en este caso no me muestra nada porque pues no encontró que ese usuario, que ese usuario existiese o que ese empleado existiese. Pero entonces lo que me muestra como tal es como si fuese una tabla vacía. Lo que pasa es que aquí no lo podemos ver. Intentemos a ver otra vez por enésima vez esto. A ver qué sucede. No sé por qué no quiere conectar. Si le estoy ingresando la clave que es. Nada, intentemos hacer otra conexión. Dice que los parámetros son correctos. Decimos OK. Proyecto. Ay, ahora cuál era. Coloqué de ya pasa el mismo nombre. Bueno, este sí me dejó conectar rápido, no sé qué le pasaba. Eh, entonces les estaba diciendo que es esta misma consulta. Aquí colocamos un valor y la vamos a ejecutar. Ah, bueno, no he seleccionado. Aquí me toca seleccionar en negrilla la base de datos para que él sepa en cuál tiene que ejecutar esa consulta. Acá me la permitió realizar.
si nos deja ver aquí mejor. Y bueno, lo que arroja acá es una tabla que tiene una columna, una fila. Pues eso mismo es lo que va a hacer acá en el código y va a recorrer, un momentico, acá en el controlador, y va a recorrer esa tabla con con este método que se llama MySQL Fetch Array. Array pues significa arreglo y pues en realidad es un arreglo de un vector, por decir así, o una matriz de uno por uno. Tiene una columna y tiene una fila. Entonces lo que hace es recorrerla. Y si no lo encontró, entonces, bueno, lo que haya encontrado ahí en ese valor, él lo va a almacenar acá en valor y aquí mediante una condición vamos a validar si lo que él encontró en ese campo, en esa columna que trajo acá, que se llama dot raya al piso de p, es igual al número de la cédula, o sea, al valor de esta variable que en este momento se le envió. Si él encuentra que es igual, entonces lo que va a arrojar o lo que va a hacer saber mediante este mensaje de script es que el registro ya existe. En este caso, si fuese este ejemplo, pues lo que va a arrojar es la parte del no. En realidad que el registro no existe y va a hacer la inserción a la base de datos. Pero hagamos un ejemplo de un usuario que ya existe en la base de datos. Un ejemplo este. Colocamos acá y supongamos que el usuario va a intentar insertar este mismo código. Entonces se va a ejecutar ese script y él arma aquí pues otra vez su arreglo, en este caso esta columna con esta fila, y él va a hacer lo mismo. En lo que el resultado de esa sentencia le evalúa acá, le hace un recorrido y el recorrido que haya encontrado una por una, pues lo va a almacenar acá en valor y aquí en valor otra vez va a ser la misma comparación de si ese campo en lo que encontró en el campo doc de P es igual al número de la cédula que le enviamos a consultar. Entonces pues va a encontrar que ya existe. Si esto es cierto, entonces va a ser este bloque de código que es, oiga, ya existe, es empleado en la base de datos. Bueno, y regresa pues no permite ir a otro lado, sino regresa al formulario. Y si no, pues lo que dijimos anteriormente, si no encuentra este señor en la base de datos, en este caso este empleado, pues va a aparecer nulo y se viene por el no, entonces por el no de esta condición. Y el no significa que va a hacer un llamado al método que está en la clase empleado que se llama insertar. Recordemos que en la clase propia de la entidad, en este caso empleado, es donde yo tengo todos los parámetros, perdón, todos los atributos o propiedades de la clase, ya sea depende del tipo de visibilidad, aunque por lo general los atributos tienen que ser privados y las funciones, métodos, operaciones tienen que ser de tipo público para poder ser accedidas desde otros lugares, en este caso como lo estoy haciendo desde controlador empleado. Entonces aquí le estoy diciendo, oiga, objeto que heredó todas las características y propiedades o atributos y propiedades, las propiedades públicas en este caso, de la clase empleado, por favor ejecúteme este método que está creado ya y que recibe los siguientes parámetros. Estos parámetros, recordemos que son los que estamos recibiendo acá en estas variables. Entonces él se va allá, muy obediente, llega aquí y busca si existe insertar empleado, almacena en estas variables lo que él envió por parámetros. Aquí pues colocamos el valor de la variable, igualamos en este caso el valor de la variable al atributo de la clase. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente y es que haga la conexión a la base de datos y que está en la clase conexión, que eso genera un retorno y ese retorno lo recibe acá en este RTO Connex y luego pues aquí tenemos la sentencia de inserción
Inserinto es una sentencia SQL. Tengamos claridad de que esto es una sentencia SQL, propia de SQL y no de PHP ni del lenguaje de programación. Únicamente el lenguaje de bases de datos, que en este caso se llama Transact SQL. Entonces tiene un inserinto. Aquí determino los campos a los cuales les voy a enviar los valores, que son las variables. Recordemos que si el campo es numérico no tengo que enviarle con comillas o no tengo que colocarle las comillas a la variable, pero si el campo en la base de datos es un char, varchar, text, o sea, alfanumérico, obviamente le tengo que enviar o le tengo que colocar la comilla a la variable. Tenemos esta instrucción SQL y listo, la terminamos ahí. Nuevamente utilizamos MySQL Query para que eso me permita ejecutar esa sentencia SQL y lo haga mediante el resultado de la conexión a la base de datos, o sea, el nombre del servidor, el usuario, la clave y la base de datos que definimos aquí, que es B de portal web. Bueno, aquí a propósito aclaro una cosita. Este nombre de base de datos lo habíamos guardado en esta variable, pues lo más lógico sería utilizar la variable acá y no repetir el nombre de la base de datos, pero pues solo para aclararse, pues si ya lo tenemos guardado en una variable, pues utilizo la variable. Listo. ¿Qué más hacemos acá? Bueno, esto es comentariado. Esta sería la forma de realizar lo mismo, pero llamando a un procedimiento almacenado, pero pues ese tema no lo hemos visto, que es llamar un procedimiento almacenado en MySQL. Entonces, por eso está comentariado. Listo, aquí cuando hace esa inserción, pues me arroja un mensaje diciéndome que los datos han sido ingresados exitosamente y aquí en el location.href le programo a dónde debe irse después de que me muestre el mensaje que yo le dé a aceptar. Se tiene que ir al formulario, en este caso al archivo empleado PHP, que es este mismo, de donde se insertaron los datos. Retorna ahí. Listo. Esto que vemos acá, este try cache, es la forma en la cual yo utilizo o yo puedo de alguna manera evaluar el código que está dentro del try. En este caso, si surge un error, esta es la forma de capturar los errores que estén eh, desde el try, dentro del try, hasta antes del cache. Si aquí surge un error, ya sea ya interno, él me lo va a capturar en una variable E y me va a mostrar ese mensaje. La idea es que me imprima, pues más o menos me dé una idea del mensaje, del error que capturó y me lo muestre en un mensaje. Para eso es este try catch, la forma de capturar o de manejar las excepciones o errores que pueden causar por lógica, por algo que quedó mal programado y me lo pueda mostrar o hacer visible al usuario. Entonces, de esa forma, hasta el momento llevamos solamente el consultar, ¿sí? Consultar, perdón, el insertar. Entonces, en este caso, yo estoy intentando insertar un dato que ya existe en la base de datos y pues me está diciendo que el registro ya es existente. Ahora yo puedo pues obviamente cambiar algún número para que en la base de datos me lo acepte. Aquí no me debería dejar eh, digamos que se vaya la sentencia sin la validación. Pero vuelvo y repito, vamos a hacer como lo contrario por tiempo y a la parte última va a ser pues colocarle la validación a estos campos. Aquí vamos a suponer que todo es perfecto y que vamos a insertar ese dato en la base de datos. Oh, se me cerró por un momento. Bueno, entonces vamos a hacer la consulta. Y la consulta la hacemos únicamente con
este campo, que es el documento del empleado, que es como una consulta muy precisa. ¿Existe o no existe? Porque es la llave primaria de la tabla. Entonces, aquí lo que vamos a ejecutar, digámoslo así, es el evento que tiene pues el botón consultar. Entonces le doy consultar. Este me carga pues aquí, me mandó el formulario porque pues no está, digamos, como organizado, me lo envió a este costado porque así está en el controlador. En el momento estamos mostrando la consulta en el mismo archivo controlador, el que se comunica con la clase empleado. Y bueno, la idea es que me cargue todos los datos que encontró en la base de datos. Entonces vamos a mirar cómo se hace eso. Entonces, vamos otra vez a empleado y retomamos. El usuario oprimió consultar y eso va, lo que él colocó en ese campo, pues va a controlador empleado. Voy a controlador y aquí miramos la condición donde pues está para consultar, las acciones para consultar. Entonces aquí valía si no, si el usuario de alguna forma pues recibió consultar el archivo controlador es porque el usuario oprimió el botón cuyo name era ese, cuyo nombre era ese. Entonces hacemos lo mismo, instanciamos un objeto de la clase y a ese objeto le decimos que por favor nos ejecute o nos haga un llamado a el método, función o operación que está en la clase empleado y le envío la cédula que fue eh, la que el usuario digitó en el formulario. Y acá esa consulta o ese retorno de este método lo recibo acá, que eso lo explicaré más adelante. Entonces sigamos como está la línea de código y es que va a ejecutar este método, entonces, y que está en la clase empleado porque fue el objeto que se instanció esa clase. Entonces vamos a clase empleado y buscamos donde diga consultar datos empleado. Entonces vamos a consultar datos empleado. Aquí recibe el parámetro. Obviamente si aquí se definió que esto tiene un parámetro, aquí cuando yo hago el llamado tengo que enviarle el parámetro. Si esto no apareciese sin parámetros, pues obviamente yo no estoy obligada a mandarle algo de acá, ¿sí? Esa es como la lógica de hacer métodos que reciben parámetros o funciones con parámetros. Entonces, ¿qué hace esta función? ¿Cuáles son las acciones de esta función o el objetivo? Pues hacer una consulta a la base de datos muy similar a la que hacíamos cuando consultamos si el empleado está existente. En este caso vamos a llamar todos los campos de esa tabla. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer para que la sentencia se pueda ejecutar en MySQL tenemos que conectarnos a MySQL. Entonces recordemos que aquí estamos haciendo llamado a esta función conectar que está en la clase conexión, que es la que nos permite, vuelvo y digo, conectarnos con la base de datos creada en MySQL portal web y con la tabla empleado que es la que estamos trabajando en el momento. Eso me retorna un resultado que es el que coloco aquí en estos parámetros de esta función de MySQL que se llama MySQL Query. Le envío la consulta que es esto, o sea, vaya y hasta la base de datos y ejecúteme esa consulta y le paso esto que es todos los datos de la base de datos. Entonces él viene acá y hace esa consulta. Obviamente eso es transparente para nosotros no podemos ver eso lo hace internamente. Solamente tengo que establecer los parámetros necesarios, las funciones necesarias, los datos necesarios para que lo pueda realizar. Aquí consulto y él me crea igual una matriz de columnas, varias columnas, 7 columnas por una fila y porque no encontró nada. Ahora coloquemos un dato que sí venga a la base de datos. Eso mismo haría él. Si no encontró nada, pues me debe retornar a la interfaz de usuario que ese usuario que estoy pretendiendo consultar no existe. Aquí supongamos que
el usuario sí existe para que me cargue el formulario. Y bueno, aquí me apareció obviamente esa matriz con una fila pues llena. En este caso porque sí encontró el empleado que estaba solicitando por su llave primaria, que es lo más específico para hacer la consulta. Entonces, bueno, él se fue hacia la base de datos, ejecutó esa sentencia y ese resultado lo almacenó acá. Y eso es lo que va a retornar a donde fue llamado a consultar datos empleados, o sea, aquí en el controlador. Busquemos esa parte. Lo almaceno en esta variable y aquí voy a empezar a recorrer la tablita. Le voy a decir otra vez que mediante la instrucción o función propia de PHP con MySQL, que se llama MySQL Fetch Array, me recorra el resultado de esa consulta y ese recorrido me lo almacene en esta variable valor. Y aquí lo estoy haciendo mediante una estructura repetitiva, en este caso el ciclo while, o en español sería el ciclo mientras. Entonces, mientras se encuentra una columna, porque él puede encontrar quizá, en este caso va a encontrar una sola porque es con la llave primaria, pero si yo buscara por el nombre, quizá encuentre más, entonces él lo tiene que hacer una y otra vez si él encuentra, digamos, más filas, valga, pues digamos esto que va a decir, hacia abajo, las filas se construyen hacia abajo, entonces él tendría que recorrer esta matriz una vez por fila, luego otra y luego otra. ¿Sí? Por eso yo necesito utilizar la estructura repetitiva porque tiene que hacer lo mismo una y otra vez. En este caso, o según este ejemplo, pues como yo lo hago con la llave primaria, va a conseguir uno solo y solo la va a recorrer una vez. Entonces, cuando él recorre eso y lo almacena en valor, entonces yo puedo capturar lo que él consiguió en cada uno de estos campos de la tabla, de estos encabezados de la matriz, que es la columna. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Construyo una tablita casi similar a donde él inserta los datos. Le voy a colocar también, obviamente, el input donde me cargue pues los valores que encontró en la base de datos. Entonces, si volvemos acá, solo me está apareciendo el nombre. Esto fue porque yo lo coloqué, pero aquí me está apareciendo solo el nombre. Entonces, vamos a ese campo donde está solo el nombre en el código, que es este. Y aquí en el input lo que le estoy diciendo es que el valor que va a aparecer dentro de ese campo es lo que le encontró en la variable valor en el campo no, llamado non-dp, o sea, en esta columna, en esta. Por eso solo me va a aparecer Carolina, porque en ningún otro campo le estoy colocando eso. Aquí obviamente involucro el lenguaje PHP, entonces tengo que hacer una apertura, la instrucción hecho, que es para imprimir, para que me aparezca algo ahí, la variable que está almacenando el recorrido de esa tabla que se construyó de esa matriz y el campo que yo quiero, ese campo preciso que yo quiero que me aparezca ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy fácil, copiar y pegar y cambiar un dato específico. Entonces aquí, por ejemplo, en el apellido, entonces yo me fijo cómo es el nombre del campo en la tabla, apellido de P, raya el piso de P o guión bajo. Listo. En email también hago lo mismo y le cambio según el campo es email. Email. Luego teléfono. En teléfono, aquí lo hago. Al final, ¿cómo era? Tel. Sí. Y el nombre de usuario, pues también, si lo quiero consultar, pues obviamente lo cargo. O si no, quito esto, si no me interesa de alguna manera conocer el nombre de usuario. Igual me va a aparecer como tal, no en su nombre, sino el código 1. Pero bueno, vamos a colocarlo. Ahí no tiene como mucha gracia. Igual que el ID del usuario, pues debía ser como muy privado. Entonces, bueno, no se debería como mostrar.
pero hagámoslo por el ejercicio. Me falta el documento, entonces hacemos lo mismo. En el input, o sea, en el campo, y es doc. Sí, ya está bien. Entonces ahora vamos a corroborar si nos quedó bien programado. Estamos aquí vamos a volver atrás. Hacemos la consulta. Uy, nos apareció un error. Dice indefinido ID de usuario, o sea que ID de usuario no estaba. Está algo mal. Oh, sí. Esto es con I mayúscula. Aquí sí debemos tener en cuenta que coloquemos exactamente como está el campo en la tabla y tiene la I mayúscula. Entonces guardamos, vamos otra vez atrás, vamos a consultar y listo, ahí ya nos aparecen los datos del formulario. Bueno, entonces ya hicimos insertar, validando que ese usuario no exista en la base de datos para que no nos arroje un error de repetición de llave primaria, de la restricción de llave primaria. Entonces lo controlamos antes de hacer la inserción consultando y ya hicimos como tal una consulta general de todos los datos. Nos faltaría hacer actualizar. Entonces, pues para continuar podríamos programar aquí actualizar. ¿Qué se supone que se hace en actualizar? Pues digamos que haya cambiado el teléfono o la dirección electrónica del usuario. Entonces, en este caso del empleado, entonces lo que hago es poder traer los datos que están almacenados en la tabla, colocarlos o sustituir los nuevos valores y que vayan y se almacenen otra vez. Entonces lo vamos a hacer aquí mismo en el controlador. En realidad no lo haría directamente en el controlador, pero pues bueno, para validar la matriz CRUD hagámoslo de una vez ahí. Si lo hacemos acá lo podemos cambiar a otro formulario, igual tendría que funcionar, solo se harían cambios mínimos. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que una sentencia de actualización de SQL Server incluye la cláusula where, que es la cláusula de la condición y la que me permite con exactitud saber qué empleado es al que se le van a modificar los datos. Aquí en esta tabla tengo, hartos, todos, bueno, más o menos hartos estos empleados, pero obviamente en la cláusula de where yo le establezco que a este empleado en particular con su llave primaria es al que le va a modificar los datos. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Por tanto, cuando yo voy a hacer una actualización, lo único que no puedo actualizar en realidad es su número de documento. Entonces lo que vamos a hacer acá para que el usuario no intente, porque sería ilógico cambiarle el documento y le digo, bueno, ese where, ¿cómo le voy a colocar el where si o la condición en el where si le voy a actualizar el mismo documento? Entonces eso sería ilógico. Entonces, para prevenir que el usuario edite eso, vamos a colocar este campo solo lectura, o sea, que solo sea visible más no editable. Y eso es muy fácil. Eh, Aquí le vamos a colocar antes de terminar el campo que sea de sola lectura, read only. Entonces vamos atrás y miramos si funcionó. Entonces me paro acá y sí, lo puedo seleccionar, algo así, pero no me permite editar. O sea, es diferente que yo me pare acá y elimine a que me pare acá y no me va a permitir. Solo lo puedo mirar, solo lo puedo leer, más no lo puedo editar. Bueno, digamos entonces que este usuario cambió su correo electrónico, entonces que es carolina arroba forero.com y que el número del celular, bueno, ya cambió, 321, ta. Bueno, dejémoslo así. Bueno, obviamente me hace falta colocarle los botones porque si le voy a dar a actualizar, pues obviamente me debe ejecutar el código en el aplicativo. Entonces,
ya los dejamos así, el resto de campos, como pudimos ver, quedaron editables, menos el del documento. Entonces vamos a crearle los botones. Recordemos que estamos en el formulario controlador empleado. Entonces nos colocamos acá. Vamos a copiarnos rápidamente del que está acá de estos botoncitos que tengo acá en el empleado. Me voy al controlador, lo puedo colocar afuera de la tabla. El botón me va a hacer actualización, entonces como nombre del botón le voy a colocar actualizar, y lo que quiero que le aparezca visible al usuario que está interactuando en la página es que diga actualizar datos. Listo. Ahora, como este es un formulario que al hacer el evento submit, o sea, de enviar la información que yo coloqué acá, se debe dirigir a un archivo, ese archivo se lo tengo que colocar en el encabezado del formulario, en este caso en el for. También me copio y lo coloco acá. Y le digo, hoy este formulario se va a llevar, no sé, empleado. El método hacer post, esto igual lo dejo, pero no está haciendo nada en realidad. Se va a remitir al mismo, que se llama controlador. Y aquí vamos a decir, a validar otra vez esto. Else if, o sea, si él oprimió el de actualizar, que me haga la parte de actualizar. Entonces terminamos acá, vamos a copiarnos de esto. Acá. Lo podemos... ¿Es donde termina? Creo que termina acá. Ese else. Listo, entonces lo podemos colocar acá debajo. Aquí le colocamos un comentario fin de la condición. Esa era la condición para insertar o para consultar, más chévere. La condición para consultar. Y aquí colocamos el otro else, o sea, si no oprimió actualizar ni botón, perdón, si no oprimió el botón consultar ni registrar o insertar, entonces validamos este como le llamé, y le llamé como dice acá en el name, actualizar. Se oprime este, entonces va a ser lo siguiente. Cerramos esta condición y aquí vamos a programar las acciones para actualizar. Esto tan solo es, digamos, lo vamos a dejar activo esta impresión para que cuando oprima actualizar el usuario, pues me haga ver que sí pasó por acá, que sí entró en esta condición. Si no, pues eso me da una idea que hay un error antes de. Entonces aquí lo dejamos igual, pero nos falta crear el método. Aquí esto pues ahorita lo cambiamos. Nos falta crear el método en la clase empleado. En la clase empleado no hay un método para actualizar los datos. Entonces aquí como ya tengo comentariado al fin, entonces ya sé que me toca hacerme acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar otra vez código, voy a ahorrarme y voy a copiar código. ¿Me sirve cuál? Me sirve el insertar porque necesito que que esa función actualizar me llegue, tenga parámetros, tenga todos los parámetros que se están utilizando. Entonces voy a hacer una copia de esto. Y lo que hago es una modificación. Oh, oh. Ah, bueno. Aquí hago fin de la función actualizar para ubicarme y no perderme en tanto código. Entonces aquí dijimos que vamos a cambiarlo porque no pueden haber funciones que se llamen igual. Actualizar empleado. Va a recibir los mismos parámetros, no hay mucho que cambiarle. Aquí podemos colocar este hecho para saber que ingresó acá. Entonces dentro de la función actualizar.
Y va a hacer esto, conexión a la base de datos. Lo que voy a cambiar es esta sentencia. Entonces, es una sentencia update de actualización propia de SQL. Entonces, update, tabla empleado set, o sea, aquí establezco los campos que voy a cambiar. Recordemos que no vamos a dejar el nombre, que digo, el documento, porque se va en la condición del where. Entonces este campito va por allá. De últimas, coloquémoslo por acá. Entonces yo le digo que el nombre va a ser igual a lo que recibió de parámetros esta variable nombre. Aquí le voy a decir que esto es igual a nombre. Como nombre es cadena, cadena de caracteres, entonces recordemos colocarle la comilla. Sigue el siguiente campo en la base de datos, que es apellido, y le digo que apellido va a ser igual a, bueno, aquí ya lo tengo, entonces copiémonos de acá. Entonces me copio y le digo apellido va a ser igual a esta variable, coma, el email va a ser igual a esta, que es correo. Y luego tenemos teléfono. Aquí como es gris, se me pierde un poquito. Como es de color gris la sentencia, entonces como que no es muy claro. Bueno, le digo que va a ser igual. No la copié. A teléfono, y finalmente el ID usuario va a ser igual a US empleado, que es el parámetro que estoy recibiendo. Usuario, usuario. Y aquí sí le establezco pues el where, ya después de que coloqué pues todas las campos de la tabla y las igualé a los posibles nuevos valores que el usuario haya cambiado en el formulario. Si no cambió, pues no hay ningún problema. Él va a sustituir, pero va a dejar lo mismo. Entonces aquí le voy a decir where, donde el número de documentos sea igual. Entonces aquí, ay, esta es la variable, esta es la variable que tiene el número del documento. Bueno, aquí tenemos números, entonces le podemos quitar esto. Aquí tenemos pues letras, entonces le dejamos el, las comillas. Y pues, aquí ya terminamos la instrucción, entonces podemos eliminar esto. Punto. Cierran los paréntesis y punto y coma. Listo, al parecer está. Entonces, para comprobar, bueno, aquí no vamos a hacerlo, pero solamente para mirar que es una sentencia propia de SQL, entonces vamos a colocarla por acá. Obvio, aquí hay parámetros de PHP, entonces se le va a decir como, uy, ¿qué es esto? Entonces, actualización de la tabla empleado al conjunto de campos. Entonces el campo nombre con la variable nombre, apellido con la variable apellido, email con el correo, teléfono con la variable, pero aquí cometimos un error. Ah, no, mentiras, está bien. Está bien. TLDP con la variable, el usuario where, el DOP, que es este campo, va a ser igual a la variable PHP, listo. Igual no lo vamos a ejecutar porque pues ahí hay código PHP en SQL que pues, no lo va a aceptar. Aquí podríamos también imprimir la sentencia para ver si se fue correctamente, ¿sí? Para probar.
Y aquí ejecutaría lo mismo, la sentencia mediante la instrucción MySQL Query y el envío pues todos los parámetros de la conexión a la base de datos. Esto lo podemos estar eliminando. Si lo hace correctamente, entonces sería que los datos han sido actualizados correctamente. Y que me envíe, que me lo regrese otra vez para el formulario PHP. Listo, hasta ahí supuestamente estaría bien. Entonces vamos a intentar hacerlo. Entonces yo ya cambié este valor, aquí lo podemos consultar, para ver si nos lo deja copiar. Entonces eliminemos esto. Cerremos un momento la tabla. Ah, bueno, es el mismo número que está acá, entonces sí me lo dejo copiar. Si yo ejecuto esa sentencia, oh, pues listo, ahí me va a aparecer entonces este usuario. Miremos que lo único que va a actualizar es el correo y el número telefónico. Entonces vamos otra vez atrás, vamos a consultar. Aquí pues ya nos apareció el botón. Otra vez cambiemos acá, Carolina. Bueno, no nos aparece nada, ni error. O sea, al parecer no fue, no lo pudo, no entró ni siquiera a este bloque de código. Ah, pues claro, no iba a hacer nada porque solo lo programamos en la clase empleado, pero no lo llamamos desde el controlador. O sea que él venía acá y iba a hacer esto, que está incorrecto. En realidad es actualizar empleado, pero como necesitamos enviarle todos los parámetros, entonces copiamos la de insertar. Bueno, miremos a ver si ya hace algo. Ok, dice que los datos han sido actualizados correctamente. Aquí me colocó todo lo que yo había colocado, pues digamos los hechos. Y aquí puedo mirar si se está yendo. Bueno, ah, el mensaje no me dejaba ver eso. Pero bueno, consultémoslo otra vez a ver si eso cambió. Si sí actualizó en la base de datos. Uy, no lo actualizó, entonces debió pasar algo. Consultemos aquí en la base de datos. No, está igual, o sea que supuestamente lo hizo, pero no lo hizo. Miremos entonces cuál es el posible error que tenemos acá en el código. Entonces, otra vez vamos a actualizar empleado. Bueno, entonces vamos a la clase donde y revisamos donde realizamos actualizar empleado recibiendo pues los parámetros que son los mismos. Aquí vamos entonces a actualizar, recibir los parámetros, asigno las variables a los atributos de la clase. Aquí pues ya sabemos que pasa por aquí porque esto lo ha mostrado. O sea, antes no hay error, debe haber quizá en la sentencia. Bueno, aquí hace la conexión a la base de datos. Primero la base para luego, o establece el puente para comunicarse con la base de datos, aquí llamando la función conectar. Y luego tenemos pues la sentencia para poderla enviar mediante ese puente que se establece. Entonces revisamos la sentencia hasta pues tiene las comas, tiene
los que son alfanuméricos, las comillas, los campos ya los revisamos que son los correctos. Tiene la condición del where, aquí ya vimos que igual imprime todo esto, o sea que llegan acá los valores. Y aquí creo que tenemos el error, quizá ustedes ya lo habían visto, yo lo acabo de pasar por alto, y es pues que le dejé acá ese paréntesis que en ningún momento aparece. Como me copié de la sentencia anterior, bueno, esa es una de las cosas que puede pasar. Al copiarme la sentencia anterior, pues que se incluía paréntesis, esta no, y yo se la dejé, quizás sea por eso que no esté funcionando. Imprimimos la sentencia, ya pues la podemos dejar ahí otra vez. Aquí al parecer está correcto. Miremos si es por eso. Entonces volvemos a consultar el formulario. Aquí le colocamos carolina.forero. Aquí colocamos 321-777 y vamos a actualizar. Bueno, aquí sí no había caído en cuenta. Aquí ya me aparecen los datos. Le doy a aceptar. Vamos a consultar otra vez. Y no lo cambió. Entonces, ¿a qué se deberá? Intentemos nuevamente. Si cambiamos ese. Listo, ya lo cambió. Ahora sí lo cambió, era ese detalle. Pues lo vamos a colocar acá, esto para comprobar nuevamente la sentencia. Bueno, le quitamos esa impresión que está arrojando. Y ya me aparece, lo consultamos directamente en la base de datos para comprobar que haya tomado los cambios. Listo, sí cambió el correo y el número telefónico. Le podemos ya quitar esas impresiones, esos hechos activos. Obviamente los que son, los que tienen que ser. Aquí guardamos. Aquí, por aquí tenía otro. Y creo que eran los que faltaban. Bueno, vamos otra vez, vamos a consultar otro. Miremos en la base de datos. Este Cristian. Le colocamos le damos consultar. Me carga los campos. Aquí le vamos a colocar Cristian. Fuentes Pérez, coloquémosle nada más eso, igual cambiaría. Bueno, aquí vemos que no podemos editar el documento, que es pues una validación más. Le doy a actualizar. Ya no me imprime nada porque le quité los hechos. Volvamos a consultar el documento y ya me aparece tal cual lo dejamos. Consultamos en la base de datos. Bueno, aquí creo que no se fue completamente porque tengo más valores de los que el dato está en la base de datos del email de 20. Creo que le estaba enviando más números. Entonces consultemos, buscamos Cristian Fuentes y efectivamente ahí cambiaron los datos. Bueno, ya aquí entonces terminaríamos de hacer actualizar. Nos faltaría hacer eliminar. Esa es una sentencia corta pero peligrosa, porque pues yo no puedo eliminar datos porque sí de la base de datos. Entonces, bueno, vamos a mirar. Lo podemos trabajar aquí mismo si queremos para eliminar. Entonces nos faltaría es agregar un botón.
para dicha opción o acción. Entonces eliminar, y le va a aparecer al usuario eliminar. Actualizamos acá. Mala idea. Bueno, aquí ya nos aparece eliminar. Y solo lo que necesitamos para eliminar es el documento del usuario, en este caso del empleado. Entonces vamos a programar ese botón. Ese botón, si lo oprime, también se va al mismo formulario. Entonces hacemos lo mismo. Aquí le hacemos el save. Aquí le colocamos que aquí terminan. Fin de la condición para actualizar. Aquí le colocamos el nombre que le colocamos al botón, el identificador en su propiedad name, y lo que vamos a hacer es lo mismo, enviarle, hacer un llamado al método en la clase empleado. Entonces aquí, para variar, eliminar, y solamente le enviamos el parámetro de la cédula. Él va a ejecutar sobre toda la fila en la base de datos eso. Entonces se llama eliminar empleado. Obviamente tenemos que venir a la clase empleado y llamar el método de esa forma. Aquí vamos a hacer un copia de esto, de actualizar. Aquí sustituimos, porque ya le coloqué al otro lado así el nombre al método, entonces pues dejémoslo tal cual. Aquí solamente necesitamos la cédula, el documento. Aquí de pronto es mi bandera para saber que ejecutó esta parte del código. Aquí ya le dije que este era el fin de la función y este es el fin de la función eliminar. Ahí como o sea, recordemos que esto es un comentario y que solamente lo coloco para poder orientarme y de alguna manera no perderme dentro del código que tenemos. Entonces, listo. Vamos a descomentariar eso para que cuando pase por ahí me lo muestre. Aquí pues la función también, esta función es igual de importante que lleve la cláusula where, porque si no me eliminaría todo lo que contiene la tabla, toda la tabla. Entonces delete TV empleado, copiémosla de acá que ya pues está correcta ahí para evitar que nos quede mal. Entonces delete tabla empleado. Bueno, aquí falta el front. Falta el front. Ya le colocamos de la tabla empleado cuyo documento sea el que llega aquí, pero en este caso es doc este. A ver si nos quedó bien. Sí, nos quedó correctamente, correcto, sí. Bueno, aquí en realidad es este. Ay, era este. Porque cédula es el que estoy manejando de el controlador. Listo. Hacer la conexión, ejecutar la sentencia en la base de datos.
Y aquí sí lo hace correctamente, entonces sería que los datos han sido eliminados. Y que me retorne a otra vez consultar al archivo de empleado. Miremos a ver si nos quedó. Entonces, bueno, vamos a eliminar a Cristian Fuentes. Entonces, pues le damos aquí eliminar. A ver, dentro de la función eliminar empleado. Dice que los datos fueron eliminados. Consultemos Ash. Ahora se me olvidó cuál era. Creo que era este. Doy consultar. Bueno, no me aparece. Aquí no tengo, digamos, la validación de que si no lo encuentre, pues que vaya al de consultar otra vez y me muestre. Entonces, pero verifiquémoslos en la base de datos para saber si funcionó. Entonces busquemos a Cristian y no aparece, o sea que efectivamente sí lo eliminó. Aquí pues hace falta varias validaciones, primero de campos, luego esto que si no encuentra el dato, pues que si no lo encuentra, pues entonces que me arroje un mensaje pues en esta consulta que no ha encontrado al usuario o al empleado que busca. Entonces ya tenemos la matriz group, ya tenemos consulta, ya tenemos registro, ya tenemos actualización y esta última eliminar que es pues solamente para comprobar que se puede hacer, pero como siempre hemos dicho, no es una sentencia que se tenga que utilizar obligatoriamente para todo, porque si está vinculado con usuarios y con otras cosas, pues o con otros procesos dentro del sistema de información, pues yo no puedo eliminar un empleado sí porque sí. Si yo quiero por lo menos cambiar algunos datos de ese empleado, pues lo que hago es una actualización, pero no una eliminación y no lo vuelvo a crear otra vez. Listo, entonces hasta ahí dejamos esto y luego sí vamos a trabajar con el resto de validaciones y colocar mejor el formulario y finalmente el diseño de la página utilizando CSS.